Cuando nosotros empezamos a buscar a Dios y poco a poco vamos conociendo cómo es Dios, las virtudes que Dios tiene, la perfección que Dios tiene, y lo vamos confirmando espiritualmente a medida que conocemos a Dios. Encontramos en Él tal perfección de virtudes. Encontramos que Él es la fuente de todo lo perfecto, de todo lo bello, la fuente del amor, por ejemplo, la fuente de la bondad, de la sabiduría, de la luz, de toda ciencia. En fin, Dios es perfecto y tiene muchas virtudes, muchas cualidades perfectas. Una de esas cualidades que debe ser rectora de nuestro pensamiento en cuanto a conocer a Dios, en cuanto a entender a Dios, es que Dios es bueno. Dios es bueno. Esta es una ley que no puede ser debatida. Dios es bueno. Y por donde quiera que busquemos mirar a Dios, entender a Dios, todo lo que Dios hace es bueno. Siempre llegaremos a esta conclusión: Dios es bueno. Este es un versículo que se repite muchas veces en la Escritura. El mismo Señor Jesús, cuando le dijeron bueno, dice: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno nada más hay uno, ¿verdad? Dios es bueno y solo Él es bueno. Todos los demás no entramos en esa dimensión de perfección de que Dios es bueno. Todos los demás seres tenemos acciones de bondad, gestos de bondad, pero no a la perfección. Dios sí, todo lo que hace, todo lo que dice, todo su plan es bueno. Digo esto porque esta frase que se repite varias veces en la Biblia, pero aquí en el capítulo 1 de Génesis: y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que sale de Dios es bueno. Salió un juicio de Dios para una nación, eso es bueno. Salió un castigo de Dios para aquel hombre, eso es bueno. Todo lo que el Señor ha permitido es bueno. Nos corresponde a nosotros, en primer lugar, entenderlo así. En segundo lugar, si queremos dilucidar un poco, bueno, pues analicemos y revisemos y nos vamos a dar cuenta que sí, que verdaderamente Dios es bueno. Dios tiene argumentos perfectos para hacer todo lo que hace, para crear todo como lo creó, pero la suma de nuestros razonamientos espirituales sería que Dios es bueno. Entonces, qué hermosa la creación del Señor. La suma de la creación en sí es buena. Y todo como Dios lo dimensionó es bueno. Y creó unos seres más poderosos que otros, eso es bueno en su plan perfecto. A unos seres les dio más autoridad que a otros, eso es bueno. A algunos hombres les dio más dones que a otros, también eso es bueno. Porque Dios tiene propósitos diferentes con cada persona. Entonces, no cometamos un error de interpretación bíblica, por ejemplo, de dudar, poner en duda la sabiduría de Dios, la justicia de Dios. A ver, Dios es justo.
Amén. Dios es justo. El problema es que a veces nos encontramos en la Biblia con muchos pasajes que son muy difíciles de entender bajo el entendimiento humano, desde luego. Y empezamos a dudar de que Dios sea justo. A ver, Dios permite la esclavitud. Dios permite que una persona sea comprada con dinero, ¿verdad? Y que esa persona que fue comprada con dinero se convierte en esclavo del que la compró. ¿Dios permite eso? Sí lo permite. Un día voy a hablar específicamente de este tema y nos vamos a dar cuenta que Dios tiene razón, ¿eh? Es impresionante, verdaderamente impresionante, ¿eh? Pero a la luz nuestra eso no está bien, porque nosotros nos regimos por otros criterios y aparte, incluso porque tenemos leyes contrarias a la esclavitud humana. En nuestro país, el artículo número 2 de la Constitución, esa Constitución que está allí y que es pisoteada cuantas veces es acomodada a conveniencias humanas, políticas y de todo tipo. Esa Constitución que es muy mentada, pero muy violada, tremendamente. Bueno, pues aquí tenemos que ahí está lo de la esclavitud. Y si no entendemos bien la perspectiva de Dios, vamos a creer que Dios no es justo. Y así nos vamos a encontrar con, yo creo que 200 o 300 pasajes bíblicos donde podemos dudar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia del Señor. Podemos dudar del poder de Dios, podemos dudar de su justicia, de su bondad, pero pensar así es estar equivocado. Dios es bueno, Dios es justo. Entonces, en nuestra interpretación de las Escrituras, nunca debemos poner en duda esas virtudes perfectas de Dios que lo hacen Dios. Su santidad, por ejemplo, y más. Mencioné todo esto porque me agrada mucho esa expresión del capítulo 1 de Génesis. Dios es bueno, ¿verdad? Y al crear aquello que dice, y vio Dios que era bueno. Entonces, bajo esa perspectiva, podemos aprender. Es más fácil entender todos los pasajes bíblicos cuando nos mantenemos en esta perspectiva espiritual, cuando no dudamos de ella. De lo contrario, vamos a entrar en confusiones, muchas confusiones espirituales, que las hay. Y actualmente las hay muchas. Capítulo 2 del libro de Génesis. Vamos a continuar con esta lectura de capítulos de oro. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Bien. En este versículo nos habla de que terminó la creación de Dios, al menos en cuanto a lo que aquí refiere, los cielos y la tierra. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Yo prefiero este versículo espiritualizarlo que dejarlo en un contexto de necesidad, de que Dios se cansó. Decir que Dios se cansó de todo el trabajo que hizo y le fue necesario descansar. No. Esa perspectiva es totalmente equivocada.
¿Mm? En Jesús sería correcto. Cuando el Señor en el libro de San Juan, en el capítulo 4, cuando va a tener ahí un diálogo con la mujer samaritana, vamos a referirlo rápido. En Jesús, que Él se cansase, por ejemplo, sí sería correcto, porque Jesús sí estuvo en un plano totalmente humano. Él sí. Y dice el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Cansado del camino. Al Señor Jesús, como Él sí estuvo como hombre aquí en la tierra, sí participó del mundo físico en la medida nuestra. A Él sí podemos decir que Él sí se cansó y tuvo que sentarse. Pero acá donde dice que el Señor reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, este reposo no es de cansancio, es otro tipo de reposo. Ver una obra terminada es admirarla, es estar allí gozándose de aquella creación, de aquel plan, de aquellas obras que ha hecho. Reposó es estar satisfecho de aquella obra, estar contento de aquella obra. Y desde luego que pues ya de aquí nace lo que sabemos, el día de reposo y el mandamiento para nosotros de entrar en su reposo, ¿verdad? Por eso es que prefiero espiritualizar toda esta parte de él. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Luego, por allá, el Señor Jesús dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Entonces sí, reposar en Dios, en este caso Dios es quien reposa, es para nosotros una maravillosa enseñanza de lo que es precisamente descansar en Dios, esperar en Dios. Y esto sí, en realidad sí batallamos mucho, batallamos mucho para entrar. Esto lo comentaba yo con una hermana pastora la semana pasada, acerca de que debemos hacer nuestro el reposo en Dios. Dios reposó de toda la obra que hizo. Y haberlo hecho en el séptimo día, como sabemos, también tiene un gran significado, un gran valor para nosotros, hablando de el séptimo día, ¿verdad? Y entonces creo que debemos buscar en el contexto todo bíblico, porque a veces un contexto es nada más el inmediato, unos versículos antes, unos versículos después, es ese contexto. Aquí yo me refiero a que buscar ese reposo de Dios, el significado, la trascendencia espiritual de ese reposo de Dios, buscarlo en todo el contexto bíblico, o sea, en toda la Biblia. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Como vemos, el día séptimo no es cualquier día. Es más, este día es más especial que todos los otros. Otra vez, y aprendámoslo, porque se discute mucho sobre este tema, el día de reposo, sobre el famoso sábado. Se discute demasiado. Y a veces se discute y no se llega a conclusiones conforme a la voluntad del Señor. Y bendijo Dios al séptimo día.
y lo santificó. Lo bendijo y lo santificó. Esto no lo hizo con ninguno de los otros 6 días. Pero el séptimo día lo bendijo y lo santificó, lo cual lo hace muy especial. Es como por decir el primogénito. El primogénito de una familia, el varón que abrió matriz, es santo para el Señor. O sea, ya tiene una bendición especial. Y déjeme decirlo claro. Para Dios, el primogénito tiene un valor especial aparte de los demás hijos. Si lo dijera en términos muy coloquiales, diría que el primogénito es el preferido de Dios. Vamos a decirlo así, ¿verdad? O de otra manera, Dios tiene un amor especial sobre el primogénito. Trato de decirlo de diferentes maneras para tratar de subrayar lo que quiero comentar. Dios bendijo al séptimo día y lo santificó. Esto no lo hizo con ningún otro día. Dicho de otra manera también a nivel de naciones, Dios bendijo a su pueblo Israel. Hay como 300 naciones en el mundo, sí, está bien, sí, pero hay una que es especial para Dios: Israel. Él bendijo esa nación, santificó esa nación. Bueno, tal principio como el de los primogénitos, como el de el séptimo día, aplica de una manera especial. A ver, déjame, te lo voy a poner de otra manera, a ti que eres hija de Dios. ¿Vale para ti lo mismo una nación cualquiera, de Europa, de África, de América, vale para ti lo mismo que Israel, que la nación, que el pueblo de Dios? Desde luego que no. No, en ninguna manera. Dios tiene un plan perfecto con Israel. Es más, Dios dio mandamiento de que debemos bendecir a Israel. Bendeciré al que te bendiga. Maldeciré al que te maldijere. Así de claro. Entonces, tal cosa aplica, repito, para el día séptimo. Entonces, para nosotros, el día séptimo tiene que ser muy especial. ¿Por qué? Porque para Dios es muy especial ese día. Es más especial que los otros días. Así de sencillo. Lo bendijo y lo santificó, lo apartó, lo consagró. ¿Para qué? Para que en ese día a Él se le dedique alabanza, a Él también, como en otros días que Él estableció, se le brinde adoración. Alabanza y adoración no es lo mismo. Alabanza y adoración no es lo mismo. Lamentablemente, en el concepto actual, doctrinal, lo tienen por lo mismo. La adoración es superior a la alabanza. Solo se adora a Dios. Se alaba cualquier cosa. Se alaba a Dios también. La alabanza es muy general, pero la adoración es exclusiva de Dios y solo es postrándose delante de Dios, en la actitud correcta y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, si Dios dignificó, significó, santificó, purificó el día séptimo, para nosotros
tiene que tener la misma relevancia, porque esto no ha cambiado. Tampoco yo quiero crearte una confusión doctrinal, ¿verdad? Creo que si has podido ver otros videos donde he tocado este punto, he dejado muy claro, ¿verdad?, que Dios le dio un mandamiento a su pueblo de guardar el sábado. Un mandamiento perpetuo, exclusivo para Israel. Pero para nosotros no hay un mandamiento de guardar el sábado, no estamos obligados a guardar el sábado a la manera en que Dios le ordenó a su pueblo, ¿verdad? Pero de que podemos nosotros tener un gran respeto, análogo, paralelo, semejante a como Dios pide que sea guardado el sábado, haremos bien. Pero repito, para nosotros no es un mandamiento. Para ellos sí. Incluso pecado si no lo hacen. Bien. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí de estos son los orígenes. Este es un versículo que yo en lo personal no logro interpretarlo cómodamente, me refiero de una manera en que diga yo, que quede yo satisfecho con la interpretación misma. O sea, no nada más por lo que dice, sino por lo que dice enseguida. O sea, batallo para acomodarlo correctamente. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. A ver, ¿dónde coloco esta expresión? Porque se supone que ya fueron creados en el capítulo 1. ¿Esta qué es? ¿Solo una narrativa que viene a complementar la primera narrativa del capítulo 1? ¿Cuál es el antes y cuál es el después? ¿Y cuál es la razón de que haya una segunda explicación? Porque ya leímos en el capítulo primero cómo fueron creados, cómo fueron hasta creado, por decir, el hombre. Y ahora vamos a entrar aquí en el capítulo 2, donde ahora vamos a otra narrativa, donde ahora sí nos explica que dice cómo hizo Dios a Adán del polvo de la tierra y cómo hizo a Eva, en fin. Pero ya en el capítulo 1 nos había dicho que habían sido creados, pero no nos da los detalles. Entonces, pues te comento esto, ¿verdad? Porque yo sé que ha habido precisamente también siervos que han buscado una interpretación de cómo acomodar esto, ¿verdad? Pero yo en lo personal me quedo nada más con que el segundo capítulo, el que ahora estoy leyendo, pues viene siendo como una explicación más detallada, ¿verdad?, de cómo fue todo, ¿eh? Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. Ya desde aquí está revelando el propósito de Dios para con el hombre, ¿verdad? La tierra tiene que ser trabajada. Esto es muy simbólico y entendámoslo así. En el ADN espiritual del universo enseño que la tierra tiene dos significados. Significa el hombre, pero también significa el corazón del hombre. Aquí donde dice que el hombre tiene que labrar la tierra, atención, el hombre tiene que labrar la tierra en lo natural, en lo espiritual significa que nosotros tenemos que trabajar, ¿dónde? En nuestro corazón. Esa es la parte simbólica de ello. De hecho, está establecido en lo natural que el hombre
va a comer de lo que siembre en la tierra. Y en lo espiritual, nosotros vamos a alimentarnos, vamos a comer de lo que sembremos en nuestro corazón. Esa es la parte espiritual. Dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Cómo sería esto? Es fantástico. ¿Y bajo qué condiciones geológicas, por ejemplo? ¿Y durante cuánto tiempo sucedió eso, ese vapor? ¿Y hasta dónde subía? ¿Y qué lo producía ese vapor? ¿Era vapor de agua o vapor de qué? Es interesante. Creo que son muchas preguntas como las que hice, y creo que habría otras 30 más al respecto. Pero así era en aquel tiempo. No había llovido todavía. Dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Dice que toda la faz de la tierra. Esto es impresionante. Pues yo creo que es este versículo y todos los otros semejantes. Creo que es una tarea muy especial que todos tenemos. Seguir escudriñando, seguir conociendo cómo Dios hizo esa creación tan bella. Y como decía en el video anterior, bajo los principios y las leyes físicas, químicas, naturales, de todo orden, astronómicas, sobre las cuales descansa la creación. Refiriéndome a este vapor, por ejemplo, ¿verdad? Es interesantísimo, ¿verdad? Y bueno, pues creo que tenemos mucho que aprender, mucho que aprender. Creo que si volvemos a leer otra vez, el Espíritu Santo nos va a llevar al entendimiento de más misterios. Y para nosotros como hijos de Dios, entrar a este conocimiento de la creación y encontrar el mensaje espiritual que podemos nosotros adaptar a nuestro presente, a nuestro hoy. Porque si solamente leemos y nos gozamos con la lectura y nos gozamos imaginándonos cómo Dios hizo todo eso, pero no le encontramos ninguna aplicación a nuestra vida hoy, entonces pues nos estamos perdiendo. Tenemos nomás la parte narrativa, la parte de la historia de la creación, pero ¿cuál es el beneficio espiritual para nosotros? ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros? Apliquemos todo lo que podamos a nuestra vida. Caso del sábado, por ejemplo, el día séptimo, tengámoslo en reverencia, en alta estima, y vuelvo a subrayar, no a la manera de Israel, pero sí con la sustancia espiritual que nosotros debemos tomar, el reposo en Dios, por ejemplo, y un día especial para el Señor, para consagrarnos más para Dios, para tener lo más que podamos una comunión especial con Dios. Mira, hoy es sábado, precisamente, mira, qué hermosa coincidencia, me estoy acordando. Hoy es sábado. Hoy es un día santificado, purificado por el Señor. Y bueno, ¿cómo inicié mi día? Bueno, pues orando al Señor. ¿Y cómo más ahora? Bueno, pues compartiendo, leyendo la palabra. Bueno, un propósito así en tu sábado, en todos tus sábados, está muy bien. Comunión con el Señor. ¿Okay? Yo no te estoy invitando a
a judaizar, ni tampoco a hacerte sabatista. No se trata de eso, no. Pero se trata de tomar en cuenta esto que está aquí en su palabra. Porque no podemos decir que Dios santificó el sábado y que ya después ya no es santo. Sería una aberración bíblica tener que entrar a una discusión como esa innecesaria, ¿verdad? Porque no podríamos justificarlo. Bíblicamente no podemos defenderlo, no podemos justificar que el sábado ya no operase como un día especial para Dios. Lo que sí podemos justificar es que para nosotros no aplica en la misma manera que para Israel. Y para eso sí tenemos muchos versículos, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? En el concilio aquel, el capítulo 15 del libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando los apóstoles, porque tenían un problema doctrinal, ¿verdad? Tremendo, algunos judíos predicaban, y cuando se convertían los que no eran judíos, sino gentiles, les decían que guardaran la ley, que guardaran la ley. Y ahí en esa reunión que hubo de los apóstoles, la conclusión fue que no tenían por qué los gentiles guardar la ley. Y les recomendaron algunas cosas, 4 cosas en particular, en aquella carta que escribieron. Pero ahí no fue incluido el sábado, por ejemplo. No fue incluido para nada. Pero bueno, sigamos con estas reflexiones que nos hacen mucho bien. Hoy es sábado. Este es un día especial para el Señor y tiene que ser un día especial para ti y para mí. Hagámoslo especial en nuestra comunión con Dios, en nuestra reverencia, ¿verdad? Espiritualicemos el sábado. Más que los otros días, la respuesta es sí. Porque va a haber muchos que digan, no, yo no estoy de acuerdo con eso, todos los días son iguales, todos los días son importantes. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Como te dije que no puedes sostener que todas las naciones son importantes para Dios. Son importantes sí, pero igual de importantes no. Igual de importantes no. Bueno, te dejo estas meditaciones. Yo espero que pueda bendecir tu vida. Y bueno, fue una porción nada más pequeña del capítulo 2. Continuaremos, porque ya lo que sigue es, ahora sí, cómo es formado el hombre. Pero esto lo veremos en el próximo video. Mientras tanto, en el nombre del Señor le envío bendiciones.